Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la Parashá semanal. En esta oportunidad estamos estudiando acerca de Parashat Yitro, o también llamado, cierto, en español, Jetro. Yitro. Yitro Cohen Midian, dice, el sacerdote de Madián, el suegro, Joten Moshe, dice. Escuchó todo lo que Elohim hizo por Moshe y por Israel, su pueblo, que Hashem había sacado a Israel de Egipto. Y lo había hecho, ¿cierto?, de manera extraordinaria. O sea, fue una noticia que dio vuelta al mundo. ¿Cuál? La libertad, ¿cierto?, de la esclavitud de los hijos de Israel. Pero más aún, quizás para el mundo lo fue, que había sido aplastado el gran imperio, ¿cierto?, de Egipto, el faraón y todo su ejército, por un pueblo, ¿cierto?, que, entre comillas, se estaba rebelando contra sus planes. Y eso dio vuelta al mundo. A veces, ¿cierto?, tenemos que pensar que las cosas que suceden en el mundo, la interpretación más fácil, ¿no?, quizás para la gente era, uy, cayó Egipto, ¿cómo fueron capaces de caer? Pero en realidad, a veces el mensaje es otro, y claramente el mensaje aquí era el apoyo, la libertad de los hijos de Israel y el cumplimiento de las promesas que el eterno Dios de Israel había hecho, ¿cierto?, a sus padres y a ellos, a sus descendientes, Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Pero el mundo quizás vio otra cosa. Y por otro lado, Yitro, que era suegro de Moshe, vio otra cosa. Y quizás estaba más familiarizado con lo que estaba aconteciendo y fue capaz de tener una visión diferente quizá a la del mundo. Bueno, el Eterno, cuando nos permite, ¿cierto?, pasar por muchas cosas en nuestra vida, a veces hay un problema de enfoque en nosotros. No nos damos cuenta de lo que Él quiere hacer. Un problema similar de enfoque, ¿no?, más adelante se dará cuando Yitro le dice a Moshe: Moshe, ¿qué estás haciendo? Juzgando al pueblo todo el día. ¿Vas a desfallecer tú y el pueblo? No vas a ser capaz de hacer todo esto. Moshe quería ayudar al pueblo de Israel, a todas las personas. Quería ser un mensajero de la palabra del Eterno y de su Torah, sus preceptos, para enseñar a las personas, ¿cierto?, a resolver sus problemas. Pero hay un problema de enfoque. Moshe no iba a dar abasto, ¿cierto?, para, eh, digamos, solucionar los problemas de todas las personas. Y por lo tanto, luego las personas tendrían una queja contra Moshe si no podrían solucionar todos los problemas. Iban a ir probablemente contra Moshe porque el sistema no daba abasto. A veces es cierto lo que se quiere hacer o el propósito de cada cosa va a depender mucho del enfoque por el cual uno lo mire, de las respuestas que uno va a tener. Y lo cierto es que la entrega de la Torá, dónde se entregó, en el contexto, por qué se da, a lo mejor, eh, la aparición de Yitro, digamos, como que la única persona que no era parte del pueblo de Israel, y la porción precisamente donde se entrega la Torá lleva su nombre. Y por qué, bueno, pasan varias cosas, es un tema de enfoque. Porque realmente, cierto, es un tema de enfoque, ver, está pasando esto grande, terrible, truenos relámpagos. Pero si uno lo ve por otro lado, ok, algo se está queriendo decir. Bueno, referente a lo que planteo, ¿cierto? De que hay diferentes enfoques. Bueno, hay quien dice y quien se pregunta, ¿cuál fue el informe en particular que escuchó el suegro de Moshe, Yitro, para que se motivase a ir donde Moshe, ante el pueblo? Rashi, por ejemplo, comenta que él escuchó la división del Yamsuf, ¿cierto? El mar de las cañas, o el mar rojo, se le llama así, y la guerra con Amalek.
Dice Rashi. Él dice, bueno, ¿por qué se motivó Yitro a ir donde Moshe? Él escuchó la división del Yam Suf. Es decir, Rashi está diciendo, él no hubiese ido por los milagros y los azotes y las plagas que ocurrieron en Egipto. Él no se movió por eso. Quizás la gente tuvo temor por ese hecho, ¿cierto? De que Egipto estaba siendo destruido. Y si la potencia más grande del mundo es destruida, ¿qué será del resto? Sino que atendió no en cuanto, ¿cierto?, a la destrucción, sino en tanto a la división del Yam Suf. Lo cual implicó una muestra de amor del Eterno para con su pueblo en el hecho de que ese no fue un milagro directamente para contra el enemigo, sino que fue un milagro por amor al pueblo de Israel. Es decir, este Dios que partió el mar en dos realmente ama al pueblo de Israel. O sea, no es una venganza simplemente lo que tomó contra Egipto. Y cada cual deberá tener temor de Dios, porque bueno, el Dios es fuerte, se puede vengar, hay que tratarlo con cuidado, sino que él vio que el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y de Moshe, amaba al pueblo de Israel y por eso había dividido el Yam Suf. Y luego también dice Rashi, la guerra contra Amalek. O sea, él vio también cómo el Eterno le dio la victoria, ¿cierto?, al pueblo de Israel, incluso en una circunstancia donde estaban desfavorecidos. Les permitió, ¿cierto?, ser tocados, es decir, no los cubrió de manera que con tal de que el pueblo no pudiesen ser tocados por nada en el mundo, sino que le demostró que ellos por su propia voluntad tenían que luchar por lo que el Eterno les daba. Y él los respaldaba y estaba con ellos. Entonces Yitro pudo haber pensado, ok, si el Eterno está con aquellos que siguen su voluntad, aun cuando sean tocados, aun cuando estén en el mundo, por mucho que estén guardados, igual pueden ser dañados, pero el Eterno, ellos demuestran en el fondo de que luchan y batallan con la justicia, ¿cierto?, de este Dios, Él está con ellos y les da las victorias. Entonces, así motivado, Yitro ve, como algunos comentan, que, claro, el Eterno estaba con Israel, amaba a su pueblo, y además, con todos aquellos que seguían su voluntad y sus caminos, el Eterno los apoyaba. O sea, no es que por ser el pueblo escogido nadie podía estar con ellos, no, no es solo eso, sino que además no es que estaban sin poder ser tocados por nadie. Sí, podía haber movimiento dentro del pueblo, gente que flaqueara, gente que estuviera firme, pero aquellos que seguían su voluntad permanecían y tenían la victoria del Eterno. Entonces, bueno, estas dos cosas dice él que lo motivaron, bueno, estoy explicando en el fondo, motivaron a Yitro a ir ante Moshe. Hay otra opinión que dice que Yitro mereció reconocer al Creador y abandonar la idolatría, pero uno se podría preguntar, ¿y por qué decidió Yitro adherirse al pueblo de Israel? ¿Por qué? Si él entendió que ciertamente el Dios de Israel era el Dios de los cielos y la tierra y de todo lo que había en el mundo, no debía ser necesario ingresarse, ¿cierto?, al pueblo de Israel como para que él fuera el Dios de él también. ¿Por qué abandonar su lugar y unirse a los hijos de Israel si Dios lo ya demostró que Dios era el dueño de todo? O sea, no es necesario adherirse al pueblo de Israel porque Dios existe igual, ¿cierto? Y es Dios para el pueblo de Israel, pero también fuera del pueblo de Israel también es Dios. Y eso se demostró, ¿cierto? Cuando estuvo, eh, hizo, ¿cierto?, estas señales en Egipto, por ejemplo. Bueno, entonces se explica que Yitro se unió a los hijos de Israel, al Bené Israel, porque reconoció que son el pueblo escogido.
Ahora, ¿cómo él sabía esto? La Torá nos habla de eso, ¿cierto? En esto para allá, que son un pueblo escogido. Entonces, dicen, no podría ser por las plagas en Egipto. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, merecían ser castigados. O sea, no es porque el Eterno no envió las plagas de Egipto porque Israel fuera su pueblo, sino porque eh, merecían ser castigados los egipcios. Más bien, Yitro escuchó todo lo que el Eterno había hecho con Moshe, por Moshe y con Israel, su pueblo, después de que los había sacado de Egipto. Y como les explicaba, cuando escuchó la división del Yansuf, que sirvió solamente para demostrar el amor del Eterno para con su pueblo, ahí entendió que realmente Israel era el pueblo escogido. No solamente era el Dios que se vengó contra Egipto, lo que muchos podrían haber pensado, ese enfoque, sino que el otro enfoque. En realidad hay un Dios que ama mucho a este pueblo y que tiene, ¿cierto?, una elección sobre este pueblo. ¿Por qué razón? Él quería conocer, pero realmente había algo especial en ese pueblo que había sido elegido para sacarlo de ahí. Ahora, em, algunos podrían haber dicho, bueno, en realidad la división del Mar Rojo también fue para destruir a quién, al ejército egipcio. El Yansuf se dividió porque después los aplastó. También pudo haber sido un acto de venganza. Y por eso Rashi agrega porque él escuchó sobre la división del Yansuf y luego sobre la guerra contra Malek. Para notar que en el fondo en esa guerra fue solamente por amor que el Eterno libró a su pueblo. Bueno, luego de que pasa este acto, la Torah nos cuenta que el pueblo de Israel se acerca al Har Sinai, ¿cierto? Al monte Sinaí, para recibir la Torah y recibir la instrucción, ¿cierto? De lo que habían de hacer en el desierto en cuanto al servicio a Dios. Y dice la parashá, y partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinai y acamparon en el desierto, e Israel acampó allí frente a la montaña. ¿Por qué se entregó la Torá fuera de la tierra de Israel? Pregunta el Midrash Yalkut Shimoni. Un Midrash reconocido, bien, digamos que habla como bien, como que tuviera como una visión muy profética como tipo Isaías, ese Midrash. Y el Midrash explica lo siguiente, ¿por qué se entregó fuera de Israel? Y dice, si la Torá hubiese sido entregada en Eretz Israel, el pueblo judío podría haberle dicho a los gentiles, no tenéis parte en ella. Si la Torá hubiese sido dada en Israel, Israel podría decirle al resto de las naciones, ustedes no tienen parte de ella, porque esta es una heredad de la congregación de Jacob y fue dada a nuestra tierra, para nuestra gente es nuestra. Por lo tanto, la Torá fue entregada en un lugar público, en un desierto, para que cualquiera que quiera pueda venir y recibirla, dice el Yalkut Shimoni. Es decir, explican, ¿cierto?, este antiguo Midrash, que la Torá fue dada en el desierto, en el Har Sinai, para que cualquiera pueda venir y recibirla. No necesariamente que sea un hijo de Israel o un judío, sino que cualquiera podía ir y recibirla. En el fondo, ¿cómo? Como lo hizo en algún sentido Yitro, que él fue por su propia voluntad a adherirse, ¿cierto?, al pueblo de Israel. En el fondo, porque también quería ser parte de, ¿cierto?, y de lo que Dios estaba haciendo. Ahora, sigue el Midrash diciendo, podría pensar alguien que se dio de noche, es decir, en secreto. Y por eso está escrito en Shemot 19:16,
al tercer día, cuando era de mañana. Ahí se entregó. Entonces alguien pudo haber dicho, oye, se entregó en la noche. En realidad es un secreto que solamente recibió el pueblo de Israel. Pero no, dice la Torá, se entregó al tercer día y de mañana, a plena luz del día. No era un secreto. Era en el momento, ¿cierto? Donde, digamos que todos pueden ver y oír. Ahora alguien podría pensar que se dio en silencio, nuevamente en secreto. ¿Por qué? Porque fue dada solamente para el pueblo de Israel. Por lo tanto, solo ellos podrían haber escuchado esta instrucción. Como un maestro le enseña a su alumno o a su discípulo en secreto al oído, alguien podría haber dicho, pero el pueblo de Israel, solo ellos escucharon esto. Y dice, por tanto, está escrito, Shemot 19:16, hubo truenos y relámpagos. Así está dicho, hubo truenos y relámpagos. O sea, en silencio no fue, fue con escándalo. La Torá fue entregada para que todos se enteraran de que iba a ser entregada. Y nadie pudiese decir, no, yo si hubiese estado ahí no me hubiese enterado. No, sí podría haberse enterado si estuviera ahí. Ahora alguien podría pensar que la voz de Hashem no se podía escuchar claramente. O sea, solamente algunos profetas, algunas personas que tienen sueños, visiones o iluminados escucharon la voz de Dios. Y por lo tanto solo algunos recibieron el mensaje divino. Pero dice la Torá, y más adelante, mejor dicho, en el Teilim 29 dice, la voz de Hashem viene con poder, la voz de Hashem viene en majestad, la voz de Hashem quebranta los cedros. Y dice que su voz, cierto, fue como el trueno y el relámpago. Ellos vieron, dice, las voces. Hoy metacolot, dice el hebreo. La voz del Eterno se escuchó y toda persona la oyó claramente. Toda persona. No solamente algunos. Esa será, cierto, luego la reclamación que le harán a Moshe más adelante. Todos estuvimos ahí. ¿Sí? Todos estuvieron ahí. Pero Bilam dijo a los que estaban a su alrededor, quienes preguntaron quién eran estos ruidos. O sea, cuenta el Midrash que en ese momento Bilam, este profeta de las naciones, también escuchó, sintió un estruendo. Algo, ¿cierto? Se levantó, un ruido. Y las personas también apercibieron algo y dice, las personas le preguntaron a Bilam, ¿qué eran estos ruidos? Y el Yalkut Shimoni, el Midrash responde en Teilim 29:11, Hashem dará poder a su nación. Y ellos respondieron, Hashem bendecirá a su nación con paz. Es decir, si la voz del Eterno fue hablada con potencia y fuerza y fortaleza, es porque Él dará poder también a su pueblo. O sea, es como cuando hay un ejército, hay un ruido fuerte, estrondoroso, ¿cierto? Estrondoroso, potente. Es porque esa nación es poderosa. Ese ejército es poderoso. Y por tanto, todos escucharon la voz, o se escuchó el estruendo de la voz del Eterno. Las naciones entendieron, el Eterno dará su poder a su pueblo. Y responden, en el fondo, eh, ellos mismos, y el Eterno bendecirá a su pueblo con shalom. Por cuanto les dio poder y fuerza, ahí, con una voz potente, es porque el Eterno también quiso bendecirlos con paz. Como dice la escritura, un león, ¿cierto? Rugiente. ¿Quién lo despertará? ¿Quién os hará a despertar a un ser tan imponente? En el fondo, Israel es fuerte, porque la voz del Eterno, que es la que nosotros seguimos, es fuerte. Y por eso hay paz cuando seguimos la voluntad del Eterno.
Y dice ahí que las naciones entendieron, el Eterno bendice a su pueblo con paz. ¿Por qué? Porque Él dará poder a su pueblo. Porque el Eterno entregó poder a su pueblo. Porque Él fue fuerte en Israel cuando entregó la Torá. Y luego continúa diciendo sobre el rabino Yossi, cita, no hablé en secreto en algún lugar de la tierra de la oscuridad, cita Isaías 45, porque no hablé en secreto en algún lugar de la tierra en la oscuridad, es decir, la Torá no fue entregada en secreto ni en un lugar apartado, la Torá fue dada en un lugar para que todos pudiesen darse por enterados. Y si alguien dijera, si yo hubiese estado ahí, también creería. Claro, también creerías. Porque si estuvieses ahí, también hubieses escuchado la voz potente del Eterno y todo lo que ahí aconteció. Entonces, esto es como para que cualquiera que pueda decir, ah, si yo hubiese estado ahí, las cosas hubiesen sido diferentes. No, fue tan fuerte la voz del Eterno, la entrega de la Torá y lo que se vio ahí, que todos lo vieron, lo escucharon, lo sintieron como a plena luz del día, como algo, ¿cierto? Imponente. Y cualquier persona que hubiese estado ahí lo hubiese recibido. ¿Ok? Por eso dicen que fue dada así la Torá. Y dice la Torá, seréis para mí un reino de Kohanim y una nación santa. ¿Cierto? Goy Kadosh, una nación santa. Mamlechet Kohanim, un reino de Kohanim, de sacerdotes. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Cuando la Torah dice, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, son palabras grandes, ¿cierto? No es una palabra sencilla, o sea, esta es una gran nación. Hay reyes y sacerdotes, hay personas que tienen poder, fuerza, y hay personas que escuchan y siguen la voz de Dios. O sea, hay gente que recibe la voz del Eterno, la escucha, y hay otro que al escucharla actúa. Es un pueblo fuerte. Pero hay algunas personas que, hablando como en la normalidad, no sienten que les falta algo espiritualmente. Hay personas que cuando llevan sus vidas, ¿cierto? No sienten que les falte algo. Incluso de vez en cuando hay ciertas personas que leen una frase, leen un libro, escuchan algo sobre que algo de su carácter es malo, pero nunca se les ocurriría pensar que podrían cambiar esa actitud en su vida. Hay personas que no quieren crecer espiritualmente. Ahora, eso es equivalente, explican los sabios, a una persona que está enferma. Una persona que al oír algo que está incorrecto, ¿cierto? Es como una enfermedad. Tengo un dolor, necesito sanar ese dolor. Sé que en algo estoy mal, necesito enmendar esto. Las personas que no quieren preocuparse ni ocuparse, ¿cierto?, en solucionar sus problemas, es una mala señal. Porque es equivalente a una persona que está tan enferma que ha perdido la sensación del dolor. Es como una persona que ya le duele algo, se le puso rojo, negro, sigue negro, le dejó de doler y se olvidó. A lo mejor ahí está muriendo las células. No lo sabemos. Dicen que hay personas que son así. Luego, hay personas que sienten que les falta algo y sienten dolor y preocupación porque me falta algo o algo me sobra. Y hay personas que se consuelan y que sienten que necesitan cambiar algo en su vida. Y se consuelan rápidamente diciendo, como dice Coelet 7:20, no hay hombre en la tierra tan justo que haga siempre el bien y nunca peque. Y dice los sabios, esta persona está aliada con el Yetzer Hara, con la mala inclinación.
Hay personas que saben que tienen algo incorrecto en su vida, una mala actitud, pero se consuelan diciendo, no hay persona en la tierra que nunca peque, ni que nunca haga el mal. Perdón, nunca, que no haga siempre, que haga siempre el bien y nunca el mal. No hay personas así. Entonces se consuelan diciendo, bueno, no hay nadie perfecto. No cambio, no hago nada con mi vida. Dicen los sabios que eso no es como una persona enferma, es una persona que está aliada a la mala inclinación. O sea, está a favor de la enfermedad, por así decirlo. Está apoyando la enfermedad. Sé que hay algo malo, me doy cuenta, me afecta, pero me consuelo. Bueno, en realidad no hay nadie que esté totalmente sano. Por lo tanto, que siga ahí el problema. Ahora, la raíz de estas dos carencias de las personas se deben a una cosa, que no exigen una grandeza en su propia vida. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Cada persona debe exigirse mejorar, crecer espiritualmente y exigir algo más de grandeza, digamos prolijidad, digamos perfeccionamiento en nuestras acciones, nuestras palabras, en nuestros pensamientos. Debemos pensar en refinarlos. Y hay quienes piensan que el ser demasiado bueno, justo aprender mucho de la escritura aquí o de la Torá o saber aquí, es solo para los justos. Es solo para las grandes personas que se dedican a eso. Y no para la persona promedio como yo. Se sienten satisfechos porque, bueno, así soy yo, estoy dentro del promedio, ok. Y no se exigen grandeza, mejorar. Pero este es un grave error. Porque cuando el Eterno hizo un pacto con todo Israel, incluso dice que los leñadores, los aguadores, cualquier persona, no solamente un rey y un sacerdote, porque alguien podría decir, el Eterno hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Claro, los reyes tienen Torah, los sacerdotes tienen Torah, el resto del pueblo, bueno, no tenemos que tener tanta Torah. La grandeza solo la tienen los reyes y los sacerdotes. Pero no es así. La grandeza el Eterno la entregó y exigió a toda persona. La Torá fue entregada a todas las personas en el monte Sinai, tanto leñadores como aguadores, personas de campo, quizás más de ciudad que tenían animales, que no tenían animales, que tenían hijos, que no tenían hijos, todos. Cada persona fue identificada como un reino de Koanim y una nación santa, es decir, toda persona debiese aspirar dentro de Israel la grandeza que tiene un rey en su posición y la grandeza que tiene, ¿cierto? O la santidad que tiene un sacerdote. Eso es lo que uno debiese aspirar como persona. Porque eso es ser reino de sacerdote y una nación santa. Aspirar a eso. Saber que eso es para mí también. No es solamente para el otro. La Torá, el mandamiento, el guardar esto, esto, otro, crecer, mejorar, afinar nuestra personalidad, entre otras cosas, no es solo para algunos, es para todos. Es un desafío para cada uno de nosotros. Ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Todos fueron así catalogados. Por lo tanto, debemos aspirar a la grandeza. No en el sentido de la grandeza material, de poder, de ejercer sobre otros poder, ¿cierto? O de aspirar a tantos bienes, de ser grande y que yo tengo mucho y el otro tiene poco. La verdadera grandeza, que es la grandeza interior, la grandeza del alma, la grandeza con la cual somos personas que pueden reflejar el carácter de Dios, del Eterno, del Mesías. Esa grandeza es la que tenemos que aspirar. No a querer vivir en un palacio como un rey. Obviamente puede llegar a ser, y de hecho si el Eterno le da esa bendición, pues sienta que esa grandeza se la dio el Eterno y sea agradecido. Si el Eterno le dio
una aspiración por la santidad y usted es una persona apartada para él y le gusta y a lo mejor siente que es más apartado que los demás y lo ve y a lo mejor eso como que le entiende a afectar, pues sepa que esa es parte de la grandeza que el Eterno le dio a usted también. Siéntase agradecido, porque quizás no todos tienen la misma inclinación o aspiración. Pero si el Eterno le concede una grandeza, sea agradecido, ¿cierto? Porque a todos nos llamó a grandeza, de reino, de sacerdote, ¿cierto? Y nación santa. Pero todos tenemos que aspirar también a algo más. Y ese algo más, ¿cierto? Es que primeramente refinar nuestro carácter, nuestras acciones, nuestros pensamientos, quizás lo que hacemos. Tenemos que aspirar a una grandeza mayor. Para eso fue dada la Torá. Para darnos a nosotros una pauta, un espejo, donde compararnos. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy hablando bien? ¿Estoy haciendo lo que es debido o no? ¿Qué es grandeza? Darse cuenta que si yo no lo estoy haciendo, tengo que aspirar a ello. Eso me hace grande. ¿Qué hace grande a la gente? Cuando la gente tiene sueños, aspiraciones, lucha por ello hasta alcanzarlo. ¿Y no es acaso también importante alcanzar a tener amor, como dice la escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Aspirar, ¿cierto? A la grandeza del Shema es eso. Amar a Dios. Bueno, ¿cómo? Todavía creo que no lo amo suficiente. Tengo que amarlo, dicen, con todo mi corazón. A lo mejor todavía me falta algo. Todavía me duele a lo mejor soltar algo de mis bienes. O de mi fuerza, de mi tiempo. Todavía me duele. Todavía falta grandeza en la ejecución de esa mitzvah. Ese mandamiento. Por lo tanto, la Torah nos enseña que fue entregada a todas las personas. Y a todos se les llamó rey, reino, sacerdote, nación santa. Todos debemos aspirar a la santidad, como lo tiene un sacerdote, y a la grandeza, o a la realeza, como la tiene un rey. La Torah también nos dice en esta porción, y Hashem le dijo a Moshe, mira, vengo a ti en la espesura de la nube, para que la gente oiga mientras te hablo, y ellos también crean en ti, dice, para siempre. Y no había sido leído el anterior para allá, que decía, y creyeron en Hashem y en Moshe su siervo. ¿Por qué nuevamente dice esta porción? Vengo en la espesura de la nube para que la gente oiga mientras te hablo y ellos crean en ti para siempre. Bueno, por supuesto es bastante fácil de creer en Moshe si Moshe hizo todos los milagros. Moshe hizo todos los milagros. Él era la gente, el intermediario, el agente del Eterno para realizar todos los milagros. ¿Cómo no vamos a creer en Moshe si hizo todo eso, dividió el mar? Él levantó la mano y dividió el mar. O el Eterno a través de él. Pero bueno, obviamente creemos en él porque ha cumplido, nos ha guiado. Sin embargo, como le hemos dicho muchas veces, la fe basada, la emuná basada, ¿cierto?, en Nisim, en milagros, es tan valiente. Porque más tarde puede venir otro que también haga maravillas, señales o cosas más grandes y uno lo deje de seguir. De hecho, a Moshe, una vez que él subió por las tablas, lo estaban reemplazando. Queremos a otro que nos haga milagros. Ya no está Moshe, reemplazable. La gente que depende de milagros, la gente que depende de maravillas para ordenar su vida, es gente que siempre coloca a los demás como reemplazables. Hay gente bien egoísta, ¿no? Que para ellos bastaría con tener a esta persona a mi favor por un tiempo, esto acá, consigo lo que quiero y chao, se va. Es similar a la gente que cree en milagros. Cúmpleme el milagro, oren todos por esto, por favor. Después se olvida. Se cumplió y después se olvida, no hace nada. La fe basada en milagro es tan valiente. Es como la persona que busca algo solo por interés.
Y a lo mejor alguien viene y lo sorprende más y lo sigue al otro y sigue al otro, en vez de seguir por el camino. Si esto sucediera, ¿cierto? Y alguien viniera y hiciera más milagros que Moshe, bueno, ¿qué sería de la fe judía? Bueno, en contraste, cuando los hijos de Israel escucharon hablar al Eterno cara a cara con Moshe, vieron otra cosa. No vieron como alguien le ordena a Moshe, Moshe, haz esto y se cumple. Tú eres un agente, un instrumento mío. Por lo tanto, un día puede venir y ser reemplazable. Oye, claro, Moshe hizo grandes cosas, pero también falló, se equivocó, no es el agente del Eterno. Parte de sus palabras fueron mentira, parte es verdad. Hay que analizar bien. Hay gente que podría pensar así. Claro, porque si el Eterno le ordenó algo y no obedeció en algún momento al Eterno, bueno, no es un agente creíble. Moshe golpeó la roca. Pero cuando él dice el pueblo del Eterno vio a Moshe hablar, o al Eterno hablar con Moshe cara a cara, como una persona habla con su amigo. Es diferente. Es decir, no es una persona reemplazable. Este me hizo milagros y bueno, puede venir otro. No, dice que era un amigo, como un amigo de Dios, cara a cara, cercano a él. Es decir, él de verdad conoce al Eterno y el Eterno le confía las cosas. No porque lo utilice, sino porque le confía. Y si es confiable para Dios, Moshe, también es confiable para nosotros. El Mashiach fue confiable para el Eterno, también es confiable para nosotros. El Eterno se complació en él, nosotros también en él. Y eso es el efecto que tiene, como alguien que habla con un amigo cara a cara. Así estableció que Moshe sería creído para siempre. Cualquiera que diga que diga ser profeta, como Moshe, debería, o mayor que Moshe, porque de hecho la Torá, si se fijan, cuando dice un profeta como yo levantaré, hablando del Mesías, como se interpreta, no dice un profeta mayor que yo levantaré, o se levantará. Dice un profeta como yo, como Moshe, que hablaba cara a cara con el Eterno, que tenía una relación estrecha, directa, que se podía confiar en él, porque él portaba las palabras del Eterno. Y no solo las portaba como si fuera un mero instrumento, sino que él estaba de acuerdo, era un amigo. Como un amigo, van juntos, van juntos, ¿cierto? Van como de la mano, tomados, en un propósito, tienen la misma idea, se ríen de las mismas cosas, conversan situaciones en común, están compatibilizados. Moshe es un reflejo del Eterno. Cuando uno conoce al amigo de alguien, se acuerda del amigo que uno tiene, de alguna forma u otra. Algo hay en él, ¿cierto? Que se parece al amigo. Las personas están juntas porque de alguna forma compatibilizan. Entonces cualquier persona que diga ser mayor que Moshe, no, pero ¿cómo? Tendría que ser alguien mayor que Moshe, ser alguien que le dicte las normas a Dios. Ser como Moshe es ser amigo de Dios, ¿cierto? Conversar con él cara a cara. Como se dice de Abraham también. El Eterno le confiaba a Abraham y Abraham hacía. No solo eso, sino que Abraham tenía el mismo corazón que el Eterno. No quería la destrucción, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra. Como tampoco el Eterno quería la destrucción de Nínive, por ejemplo. Como para contrastar. Y Moshe intercedió muchas veces por el pueblo de Israel. Porque obviamente el Eterno no quería su destrucción. Y Moshe fue su contraparte en la tierra del Eterno y de la voluntad que quería para ellos. Y pastoreó al pueblo así como el Eterno hubiese querido pastorear. Fue un real amigo, un profeta excepcional. Así fue, y leemos, ¿cierto?, en la Brit de allá, que el Mashiach también, ¿cierto? Yeshua, lo que oía, lo que veía hacer al Padre, eso era lo que hacía. Y no lo hacía simplemente porque lo imitaba, sino porque realmente creía en él y estaba de acuerdo con él. Como decía, que su voluntad sea como mi voluntad.
tenemos la misma voluntad, somos amigos. Vamos al mismo lugar. ¿Queremos ir a algo? Vamos. Vamos allá. Oye, vámonos de acá, vámonos. Esos son amigos. Y por eso el pueblo creyó en Moshe. Dice un poco más adelante, ya para ir a los últimos puntos. Dice en Shemot, incluso los Kohanim, los sacerdotes, que se acercan al Eterno, deben estar separados. O sea, cuando ellos estaban, cierto, al pie de la montaña, dice Moshe nuevamente, incluso los sacerdotes que se acercan, que se aparten. Al Eterno que también permanezcan preparados, dice, tienen que estar preparados, apartados. Ahora, Rashi comenta algo bien interesante. Él dice, ¿por qué los Kohanim también tenían que estar preparados? Y él dice, en realidad esto se refiere a que debían estar santificados, como dice en hebreo, como Kedoshim, y significa eso mantenerse en sus puestos. ¿Qué es ser santos? Mantenerse en sus puestos. Ahora, ¿qué implica mantenerse en el puesto de uno? ¿Acaso debo yo pedirle al Eterno que me haga igual que Abraham, Avinu? Si yo le pidiera al Eterno que me hiciera igual que Abraham, ¿qué estaría yo logrando? Si Abraham ya existió, ya logró lo que el Eterno quería que lograra. ¿Mejoraré yo el mundo si yo fuera como Abraham? En realidad, o igual que Abraham, exactamente el mismo que Abraham, si Abraham ya cumplió su propósito. ¿El Eterno haría un pacto conmigo para nacer una nación desde mí? Si yo fuera como Abraham, no. En realidad, Abraham ya existió. Ahora, yo, como Ariel, debo querer ser como Ariel. Y lo que el Eterno dispuso para mi vida, lograr. Eso tengo que aspirar yo a hacer. Podemos ver los ejemplos de nuestros padres, pero siempre tenemos que estar en nuestros puestos, por así decirlo, santificados. Mantenernos en quienes nosotros somos y a lo que fuimos nosotros llamados. No a frustrarnos porque hoy no conseguí lo que consiguió el otro. No tengo lo que tuvo el otro. Lo que el Eterno a mí me dio, en eso me tengo que mantener. Así como los Kohanim se mantenían separados, o mejor dicho, santificados, que Rashi interpreta como en sus puestos. Cada uno en su puesto. Entonces, a diferencia de Moshe, los Kohanim tenían que rodear el monte Sinai. No tenían que ascenderlo, sino que rodearlo en su puesto. Y interpretan que en realidad se refieren a estar ahí en su lugar y no en el lugar de otro. Moshe iba a ascender, ellos no. Permanecer en el puesto de uno. Y que querer ser la mejor versión de uno mismo es lo que fuimos llamados a hacer en el camino de la Torá. No puedo aspirar a ser mejor que el otro, porque el otro es el otro. Tengo que esperar a ser mejor que yo mismo. Mi mejor versión, en mi puesto. ¿Recuerdan cuando mencioné, y más adelante se hablará, por ejemplo, la rebelión de Korah? Korah le dijo a Moshe, pero si todos estuvimos ahí, todos vimos los milagros, todos recibimos la Torá, estamos al mismo nivel. Como profetas vimos la voz del Eterno, etcétera. ¿Y qué dice la Torá? Cada uno en su puesto, cada uno en su lugar. No podemos aspirar a tener el lugar de otro. Lo mejor es siempre saber que cada uno tiene su lugar. Y cada uno, por ende, ¿cierto? Está en el lugar donde el Eterno lo puso. Y ahí tiene que permanecer con la cuerda de la voluntad de Él, ¿cierto? Mantenerse y realmente permanecer firmes. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Comentario. Importante, esta para allá nos habla de la entrega de la Torá, nos habla de cómo las naciones o alguien de las naciones se acercó, nos habla de cómo la Torá fue dada fuera de Israel para que también todos pudiesen participar de ella y querer ingresar en ella. Pero lo importante, ¿cierto? Es saber que
La Torá es un camino que nos ayuda a aspirar a una versión nuestra de grandeza. Tenemos que aspirar a ser mejores. La persona que diga que sigue el camino de la Torá y es una peor persona que antes, no tiene sentido. Si uno quiere seguir el camino de la Torá, tiene que mejorar, ser mejor persona. Mejorar sus actitudes, sus pensamientos, sus acciones. Para eso es la Torá. Para mostrar la grandeza. Porque si recibimos la Torá, que es la misma voluntad del Eterno, es decir, es su grandeza, pues nosotros también tenemos que mostrar grandeza. Como el Eterno nos mostró en el monte, lleno de truenos relámpagos, con una voz potente. Vimos la grandeza de Él, nosotros también tenemos que proyectar eso. Y cada uno con lo que le corresponde, con lo que fue llamado. Y todos fuimos llamados a algo. Tanto como dice ahí el aguacero, como el leñador, el sacerdote, el levita, todos recibieron esto. Todos tienen una parte de la herencia del Eterno. Y todos aquellos que como Yitro, de propia voluntad quisieron seguir el camino del Eterno, el Eterno les permitió, ¿cierto? No entregó la Torá de noche ni en secreto, ni la entregó en Israel como para que Israel solo dijera es mía y de nadie más, sino que fue entregada, ¿cierto? En un lugar para que todo aquel que realmente quiera creer, creer en las palabras del Eterno, en su voluntad, no se pierda, sino que haya la vida, haya el camino, haya la verdad, ¿cierto? Sabemos que esa verdad la podemos encontrar cuando nos arrepentimos y aspiramos a un camino de grandeza, cuando creemos en Yeshua y decimos, sí, he fallado, en realidad necesito arrepentirme y seguir un camino de perfección como el Mashiach lo demostró. El Mashiach demostró la grandeza del Eterno, en la humildad, en el autoanulación, en el amor a otros y en el entregar su vida, incluso si era necesario, por amor. El Eterno nos bendiga a todos. Shabbat Shalom.